Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos televidentes. JM Garpania va a dirigir hacia vosotros una serie de historias interesantes que espero que les gusten. Están recopilados en un libro titulado El libro del Gran Rinpoche, publicado por mí mismo. Este cuaderno es un cuaderno de investigación, los recuerdos que pudo anotar el español Juan Garpania, un joven que manifestó sus enseñanzas al mundo occidental para que todos los europeos entendiéramos la filosofía de los lamas y que han enseñado en los monasterios tibetanos durante siglos. Juan nació el día 22 de febrero del año 1995 en un pueblecito llamado Benalmádena, en la ciudad de Málaga, en España, donde sus padres, practicante por entonces del budismo tibetano desde hacía algunos años, siguiendo el estilo del linaje Karma Kagyü, solían acudir a las meditaciones con su maestro budista. Pasado unos años, se impartieron dichas meditaciones bajo la estupa budista tibetano del pueblo. Comenzaron a frecuentar sobre el otoño del año 2003, porque era la más grande de Occidente que se había construido en aquellos tiempos, en el pueblo de Benalmádena, y fue inaugurada por el maestro budista Kunsing Chamar Rinpoche. Rinpoche en tibetano significa el de gran valor. Es un título honorífico usado en el budismo tibetano para mostrar respeto al dirigirse a aquellos lamas reconocidos como tulku, tulku que suponen como la reencarnación de un maestro importante en la historia. Se suele usar detrás del nombre del maestro. En nuestra novela vamos a usar el nombre de maestro Rinpoche. El libro del maestro Tulku Rinpoche es el título del libro. Fue aquel honorable maestro quien invitó a sus padres, el señor J.M. Garpania, y a su esposa, la señora Magdalena, a que enviasen a su hijo con 7 años, bajo la tutoría de un lama, a estudiar al monasterio de Ganden, a pocos kilómetros de Lhasa, en el Tíbet. Sus padres, después de prepararse para aquel acontecimiento y con el consentimiento del niño, permitieron aquella experiencia de aprendizaje que hizo de Juan un budista con profundos conocimientos de la filosofía oriental. Fue a su vuelta a España cuando Juan Garpania, a la edad de 26 años, decidió escribir estas anotaciones que han quedado recogidas en este maravilloso manuscrito que os estoy leyendo, que él dejó a sus padres antes de volver a Asia nuevamente. Y son las escrituras que hoy estamos leyendo. Su encargo fue publicar estas enseñanzas para que todo el mundo pudiera ampliar su alma, ensanchar su corazón y dejar volar su mente ante las verdades encerradas y reveladas en estos escritos. Los señores Garpanias, que confiaban en el editor de su pueblo, delegaron en él para que se encargase de publicar en forma de libro comercial aquel manuscrito difícil de descifrar y complejo por su filosofía oriental tan contemplativa. Fue el propio J.M. Garpania quien, después de muchas noches de lecturas y desvelo, pudo llevar a la imprenta aquel trabajo finalizado, de un modo exhaustivo y completo que tomó el formato de libro occidental
para divulgación de aquellas sabias conversaciones. Pues vamos a empezar leyendo algunas de estas sabias conversaciones que tuvo eh, Juan Garpania, pues con su maestro Rinpoche. El libro, el cuaderno, consta de varias historias y hoy vamos a empezar con una de ellas, con la primera. Esta historia de Juan Garpania se titula El vacío. Después de haber hecho esta introducción, podemos adentrarnos ya en ella. Es un diario del propio Juan Garpania. En cierta ocasión llegó un maestro peregrino del templo de Shaolin, llamado Lama Chihem, y pasó con nosotros varios meses enseñándonos técnicas de Kung Fu. Por la mañana, antes del alba, practicábamos aquellas disciplinas de movimientos de Kung Fu, golpeando contra el suelo, paredes, sacos y tablones para perder el miedo al dolor. Y un día pregunté al maestro, ¿por qué practicamos golpe con el puño vacío? Si tuviésemos un arma, nos protegería la mano y tendríamos más fuerza en los golpes. Te equivocas, pequeño Juan. La fuerza está en lo que no existe, la utilidad en lo que nos falta, la presencia en la ausencia, me respondió el maestro Chihem. Y le respondí, ¿acaso el puño vacío cuando golpea no se hace más daño del que origina el adversario? Atiende lo más importante en la vida, puede resaltar majestuosamente porque le rodea vaciedad. ¿Acaso cuando el gong suena, no resalta el sonido del golpe que proporciona las vibraciones del platillo rompiendo el silencio reinante? El vacío, igual que el silencio, otorga importancia a la nota musical, respondió el maestro. E insistió Juan, pero maestro, lo que existe no es lo sensible. ¿Acaso no es el gong lo que existe y su sonido? ¿No es la mano lo que existe y el arma que se empuña? ¿No son las cosas que podemos ver, escuchar y tocar lo que existe? Y lo que no existe es el silencio, el vacío, la nada, la ausencia de todo lo que percibimos. Así es, alumno Juan, contestó Chihem. Continuó su exposición aquel pequeño Juan, como le llamaban los lamas. Entonces, ¿por qué dice usted, maestro, que la fuerza está en lo que no existe, la utilidad en lo que nos falta y la presencia en la ausencia? No lo entiendo. La fuerza debe estar en el arma que poseo y utilizo con habilidad. Si nos falta algo, ¿cómo puede sernos útil? ¿Cómo puede estar presente algo que no tenemos? Por más que reflexiono, no lo entiendo, maestro. Dice el maestro Gen, escucha, alumno Juan, la existencia hace de cada objeto un ente. El que exista una mano vacía, predispone que esa mano, sirviéndose del vacío que le rodea, puede aplicar diferentes técnicas y posturas que no puede imaginar el adversario, y podrá vencer utilizando ese vacío del espacio, mientras que si la mano empuña una espada, el adversario anticipa tus movimientos,
porque el sable limita los movimientos a los dos lugares cortantes de la hoja, disminuyendo los golpes con los que puede atacar o defenderte. Por eso la fuerza, que es el poder del luchador, se engrandece con lo que no existe. Cuanto menos vacío rodee tu vida, más limitado te encontrarás, porque el vacío crea espacio y el espacio te amplía la movilidad. Piensa en un polluelo a punto de nacer dentro de un huevo. Tiene que hacer un titánico esfuerzo para romper un frágil cascarón, simplemente porque no tiene espacio vacío. En cambio, cuando salta del nido para realizar su primer vuelo, solo despliega las alas al viento y planea en el aire. Del mismo modo, el luchador que utiliza su cuerpo y el vacío tiene mayor libertad de movimientos para vencer al adversario. En cambio, el luchador que utiliza sable, escudo, armaduras u otros armamentos será más torpe en su desarrollo. En el vacío está la libertad, en el desapego, el triunfo. Cuanto más armas o armaduras lleves, más previsible y torpe son tus movimientos y más limitada será la envoltura de tu arte marcial. Puede que sienta más un golpe con la mano vacía que con un martillo, pero siempre será un golpe que impactará con mayor precisión, más eficacia e imprevisible para el adversario. Comprendo, maestro, dijo Juan, pero cuando me ha dicho que la utilidad está en lo que nos falta, no lo entiendo. ¿Acaso si me falta un cubo, puedo sacar agua del pozo? ¿No será más útil para sacar agua del pozo tener un cubo que no tenerlo? Ciertamente, aventajado alumno, pero dime, ¿qué es lo que hace que tu cubo sea útil? ¿El contorno y asa que puedes ver y tocar? ¿O la oquedad y vacío que tiene el cubo como capacidad para llenarlo de agua? El vacío, el hueco del cubo, maestro, es lo que hace útil al cubo, dijo el pequeño Juan. Has pensado acertadamente, prosigue el maestro G. ¿Qué sería de un cubo sin el vacío del centro? No serviría como cubo, maestro, respondió Juan. Exacto. Has llegado a lo más importante de las enseñanzas del Kung Fu, le respondió el maestro. Mira, Juan, cuando el alfarero quiere hacer un cántaro de arcilla, lo primero que proyecta es lo espacioso que desea que sea el hueco, el vacío, la nada. Y te puedes cuestionar, pero la nada no se puede crear porque es nada. Ciertamente, el alfarero pone barro alrededor de la nada y modela un cántaro. Observa que sus manos solo pueden crear un ente que existe. Pero la vasija es el elemento que pone al hombre por primera vez en la existencia del ser humano en contacto con la importancia de la nada, del vacío, del silencio, de lo que parece que no existe, pero que nos enseña a comprender la vida. Y continuó aclarando aquel maestro, Shaolin. Escúchame con atención, lo que comprendemos quiere decir a lo que le ponemos unos límites, eso es comprender. Por ejemplo, podemos poner demarcación
en nuestra morada, pero poniendo pues una valla o una verja, pero a la nada, al vacío, ¿cómo le ponemos límite? ¿Cómo puede llegar a ser un espacio vacío comprendido por materia? Parece imposible, pues el alfarero, haciendo ánforas, jarras, jarrones, pone límites al vacío. ¿Y qué es lo que hace útil una jarra? El vacío interior, que al no tener nada se utiliza para llenarlo de agua, aceite, vino o lo que deseemos. ¿Comprendes ahora lo que significa la utilidad está en lo que falta? ¿Acaso una fachada de una vivienda no es útil por los vanos o vacíos de las puertas y ventanas? ¿Cómo podríamos atravesar un muro si no dejamos huecos, un vacío en la puerta? Responde Juan: ahora comprendo, maestro, pero este vacío no da fuerza, sino todo lo contrario, debilita. Una jarra con un hueco muy grande es muy frágil. Una estructura de una fachada con muchas puertas y ventanas se vendría abajo, se destruiría fácilmente. ¿Qué tiene que ver la fuerza del luchador de Kung Fu con el vacío? No entiendo. Aventajado alumno, el Kung Fu estudia los puntos necesarios en un gran punto vacío para crear una composición de técnicas perfectas. El Kung Fu, como la música, utiliza el espacio vacío, tocando un solo punto que es la fuerza de toda la estructura técnica. Te pondré unos ejemplos. Su estructura intenta dejar un gran espacio vacío en el interior para que muchas personas puedan habitar un único espacio. Por ejemplo, cuando existe un bello y amplio templo que pesa toneladas de piedras, pero que tiene una estructura donde intenta dejar ese gran espacio vacío. El peso lo soportan, toda la estructura recae sobre las columnas que tocan unos puntos estratégicos de la estructura. Otro ejemplo, la rueda del carro. En el círculo de la rueda se establece estratégicamente unos radios con vacíos entre ellos que sostienen el peso del carro cargado. Un radio de una rueda de carro es débil, puede partirlo cualquiera, pero junto a la estructura de la rueda y en una disposición determinada puede soportar mucho peso y se hace fuerte. En el Kung Fu ocurre igual. Un movimiento aislado no sirve para nada. Ahora, dentro de una estructura de técnicas, se convierte en un elemento que, aprovechando el vacío, soporta una gran carga de ataques. El vacío no tiene fuerza, los radios de la rueda tampoco. Sin embargo, bien estructurada la rueda, tiene fuerza para rodar un pesado carro lleno de sacos de arroz. Lo importante de la rueda es que los radios dejan vacíos, espacios libres, para que, siendo fuerte, sostenga el peso, porque la utilidad viene de lo que no existe. Ciertamente, en una construcción arquitectónica lo más útil no es lo que se construye, es decir, los muros, suelo, techos, sino lo que se deja sin construir, es decir, el vacío que hace habitable a la construcción. En un templo, con mucho espacio vacío, sostenido por columnas que en los radios, como en los radios de la rueda, sujetan el peso del edificio, dejando un vacío para que lo habitemos. Maestro, preguntó Juan,
¿Cómo puede estar la presencia en la ausencia? Contestó el maestro, te responderé con otra cuestión que te hará comprender. Ahora acabas de entrenar y estás sediento. Dime, ¿cuándo tiene más presente el agua en tu mente? ¿Cuando la deseas porque estás sediento o cuando no tienes sed? Cuando estás leyendo y se termina la vela, ¿cuándo te acuerdas más de la luz? ¿Cuando tenía la vela encendida o ahora que se ha terminado? ¿O acaso no te reprocharás no haber leído más rápido y así el final de la vela no hubiera impedido terminar tu lectura? Ciertamente, maestro, las cosas están más presentes en su ausencia que en su presencia. Pero Juan, no son los recuerdos los que nos eternizan, ese presente en el que ya no cabe ausencia, porque siempre disfrutaremos de ese recuerdo presente en nuestra memoria. Sí, maestro. Pues recuerda estas enseñanzas el día que yo viaje de vuelta a mi templo de Shaolin. Y así termina la primera historia que nos deja este cuento que, como hemos visto, se llama El vacío. Espero que a todos vosotros os haya gustado. Seguiré contando muchas más historias del libro del Rinpoche para que todos vosotros puedan meditar, reflexionar, escuchar, atender y sobre todo engrandecer, como dice el propio J.M. Garpania y Juan Garpania, su hijo, engrandecer el corazón y dejar volar la mente. Espero que le haya gustado y que sea de su interés. En el próximo programa le espero. Gracias por su atención.